Continuando con el tema de los gases ideales, vamos a resolver este ejercicio donde se nos pide encontrar la cantidad de moléculas de hidrógeno que hay en el interior de un cilindro. Entonces, siempre es recomendable cuando tenemos un problema especificar los datos. Vamos a sacar todos los datos del problema. Entonces, tenemos datos. Nos dice que la cantidad que vamos a encontrar es la cantidad de moléculas. Entonces, cantidad de moléculas va a ser nuestra incógnita. Eso es lo que vamos a buscar. Ahora, ¿qué datos nos dan? Dice que es el interior de un cilindro de 0.25 metros cúbicos. Esos 0.25 metros cúbicos representan volumen. Entonces, volumen va a ser igual a 0.25 metros cúbicos. Ahora, ¿qué otro dato nos presentan? Luego nos dice que hay una presión cuando la presión indicada en el manómetro es de 0.5 atmósferas. Entonces, la presión que se nos da como el dato, presión, es de 0.5 atmósferas. 0.5 atmósferas. Y la temperatura va a ser igual a 10 grados centígrados. Bien, entonces ya tenemos los datos, ya tenemos la variable que vamos a encontrar, que en este caso sería la cantidad de moléculas. Y necesitamos ver entonces qué fórmula vamos a aplicar. Ahora bien, nos están pidiendo cantidad de moléculas. Nosotros aquí tenemos varias fórmulas. Por ejemplo, tenemos la ley de Charles, tenemos la ley de Gay-Lussac, tenemos la ley de Boyle. Pero si se fijan, aquí nosotros, una pauta que les voy a dar cuando nosotros tenemos todas las fórmulas es ver qué datos tenemos y qué fórmulas aplican para ellas. Porque si se fijan, nosotros tenemos tres datos: volumen, presión y temperatura. Entonces, miremos la ley de Charles. Esta tiene volumen y temperatura, pero no tiene presión. Entonces, no nos conviene mucho porque no aplicamos las tres. Entonces, y tampoco ninguna de ellas nos va a generar cantidad de moléculas ni moles. Si se fijan, o solo podemos encontrar o volumen o temperatura. La otra solamente podemos encontrar o presión o temperatura. Y en la última solamente podemos encontrar o presión o volumen. Pero en la ley de Charles hay una variante que es la presión por volumen es igual a N por R por T. Y si se fijan, aquí tenemos todas las variables que ocupamos para esa fórmula. Tenemos presión, tenemos volumen, tenemos temperatura. Pero ustedes me van a decir, ¿y la R de dónde la sacamos? Pues esta variable es la constante de los gases ideales que está marcada justamente en este recuadro. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a aplicar esa fórmula. Entonces, nos dice a nosotros que presión por volumen va a ser igual a N por R por T. Entonces, ¿qué datos vamos a tener? Miremos aquí. Normalmente nosotros tenemos la presión está en atmósferas, entonces ahí no vamos a hacer ningún cambio porque está de una medida adecuada, entonces una unidad apropiada, que va a ser entonces 0.5 atmósferas. La presión es 0.5 atmósferas. Pondré entre paréntesis para indicar la multiplicación. Luego, el volumen. Fijémonos en el volumen. El volumen está en metros cúbicos. Ahora, la pregunta es, ¿debo dejarlo en metros cúbicos o debo hacer una conversión? Para poder contestar esa pregunta, yo debo fijarme en el resto de unidades que yo tengo en el problema. Por ejemplo, si se fijan, los valores de R que nosotros tenemos aquí, que es la constante de los gases ideales, nosotros podemos tomar cualquiera de esos cuatro valores. Pero nosotros vamos a fijarnos en qué unidades tenemos. Por ejemplo, yo tengo atmósferas, entonces aquí yo necesito una fórmula que tenga atmósferas. Esta es la única que tiene atmósferas. Entonces, yo me fijo en la fórmula y todo tiene que estar en moles, en Kelvin y en litros.
Entonces yo debo apegarme a esas unidades para poder aplicar ese valor de R. Entonces yo debo convertir esos 0.25 metros cúbicos a litros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convertirlo. Entonces nos dice a nosotros que un metro cúbico es igual, entonces en este caso vamos a tener 0.25 metros cúbicos por, en la parte de arriba, miremos aquí, metros cúbicos. Vamos a hacer la conversión. Yo sé que la mayoría ya puede, pero igual les recuerdo cómo se hace. Entonces, en la parte de arriba, la conversión dice que un metro cúbico va a ser igual a 1000 litros. Entonces, un metro cúbico es igual a 1000 litros. Vamos a hacer la conversión y vamos a cancelar las unidades que se deban cancelar para poder realizar la conversión. Entonces, aquí tenemos metros cúbicos con metros cúbicos y nos va a dar igual. Entonces, decimos, si un metro cúbico es igual a 1000 litros, entonces multiplicamos 0.25 por 1000 y lo dividimos entre 1. 0.25 por 1000 va a ser igual 0.25 es igual a 250 litros. 250 litros. Ya tenemos nuestra conversión. Entonces, esa va a ser la medida que vamos a usar, esa es la unidad que vamos a usar para el problema. Entonces tenemos, ya hicimos la conversión. Esto va a ser igual a 250 litros. Lo mismo vamos a hacer en la fórmula. Entonces, esto va a ser igual a 250 litros. Y seguimos con el resto de la fórmula. El valor de N no lo conocemos. N representa la cantidad de moles. Oigan bien, la cantidad de moles. Que no es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo la cantidad de moléculas. Pero como yo no tengo una fórmula que lleve moléculas propiamente, a menos que diga N mayúscula, pero tendríamos que tener una fórmula de R que hable de moléculas. Entonces, como la que yo tengo aquí habla de moles, aplicamos la regla de moles y después vamos a convertirlo a moléculas. Entonces, N minúscula por, aquí vamos a usar el valor de R. ¿Qué valor de R vamos a usar? Miren, aquí tenemos 4 valores diferentes. Yo les decía, vamos a usar el que nos conviene dependiendo las unidades. El valor que nos conviene aquí es este, porque tiene atmósferas, litros, moles y Kelvin. Entonces, a ver. Ahí. Ese es el valor de R. Ahora, el valor de T. Miremos aquí. La temperatura está dada en Celsius, pero yo aquí ocupo que la temperatura esté en Kelvin. Entonces vamos a hacer una conversión. Entonces nos dice a nosotros la fórmula que tenemos que sumarle a los grados Celsius 273. Entonces, como aquí nosotros tenemos 10 grados Celsius más 273.15, esto nos va a dar igual a 283.15. Esa es la medida de los Kelvin. Entonces, por 283.15 Kelvin. Ahí ya tenemos entonces la fórmula y vamos a proceder entonces a
realizar todo el cálculo matemático. Bien, entonces, vamos a multiplicar 0.5 por 250. Lo haré en la calculadora aparte porque hoy no habilité la calculadora digital, entonces necesito que ustedes igual lo hagan en su calculadora y que vayan comprobando las respuestas. Entonces yo lo voy a hacer por partes. Primero multiplico 0.5 por 250. Esto me da 125. 125 que serían atmósferas por litro. Atmósferas por litro. Y esto va a ser igual a N minúscula por. Vamos a hacer la multiplicación de estos dos valores también para que el momento del despeje no nos cueste tanto. Entonces vamos a multiplicar 0.80 0.082 05746 por 283.15 me da 23.23. Después sigue 4, 5, 6, 9, 8. Entonces, para evitar tanto valor después del punto, vamos a dejarlo en 3 cifras después del punto. Entonces vamos a decir 23.23 y como sigue 4, pero después sigue 5, lo vamos a aproximar. Entonces queda 23.235. Y la medida de esto va a ser, fíjense bien en algo, miren aquí, como ya multipliqué ese valor, miren aquí, tengo Kelvin y tengo Kelvin, esos Kelvin se cancelan, entonces solamente me va a quedar atmósferas por litro sobre mol. Entonces la medida aquí me va a quedar atmósferas por litro sobre mol. Ahora, como lo que trato de despejar es el valor de n, entonces vamos a despejarlo. Y justamente todo este elemento está multiplicando a n. Lo vamos a pasar a dividir a este otro término. Esto va a ser igual a los 125 atmósferas por litro, 125 atmósferas por litro, todo esto sobre, veamos, vamos a copiarlo mejor. Ahí 125 atmósferas por litro sobre todo este término. Entonces, esto va a ser igual a n. Ya hemos realizado el despeje. Vamos entonces a proceder a realizar el cálculo. Nos va a quedar 125 atmósferas por litro entre 23.235. Esto me da 5.379. 5.379. Aunque ese aumenta, entonces para simplificarlo aquí me va a quedar en 8. Ahora bien, n representa la cantidad de moles. ¿Por qué? Vamos entonces a hacer la cancelación de las unidades. Miren aquí. Por ejemplo, nosotros en la parte de arriba teníamos atmósferas y atmósferas, se cancelan. Teníamos litros y litros y solamente nos va a quedar la medida en moles.
Entonces, la respuesta que nosotros tenemos aquí es mol. Para convertirlo, nosotros, porque si se fijan, en el problema se nos dice que encontremos la cantidad de moléculas. Entonces necesitamos una fórmula para calcular las moléculas basados en los moles. ¿Cuál es entonces la fórmula de las moléculas? Bien, entonces, la fórmula para calcularlo es la siguiente. Un mol va a ser igual a 6.0221429 por 10, a ver, por 10 a la 23. Igual, todas estas conversiones ustedes las van a tener en una tablita ahí para que las tengan a mano. Bien, entonces, esa es la conversión que nosotros tenemos. Vamos a aplicarla entonces con la respuesta que nosotros acabamos de obtener. Bien, entonces, tenemos 5.38 moles. A ver, algún problema aquí con la computadora que me copia todo doble. Así que no le presten mucha atención. 5.38 mol lo vamos a convertir por, y tenemos la conversión que va a ser un mol es igual, entonces un mol en la parte de abajo y en la parte superior la conversión que sería 6.022 por 10 a la 23. Y aquí, bueno, vamos a borrar antes de explicarles algo. Ahí se me olvidó colocarles el equivalente, porque aquí un mol es igual a esto, pero ¿qué unidades? Van a decir, ¿son peras, manzanas o qué? Son moléculas. Entonces, estos son moléculas. ¿Qué es lo que estamos buscando? Ya podemos realizar la conversión. Entonces, tachamos moles con moles y me va a quedar la respuesta en moléculas. La respuesta va a ser 5.38 por 6.0221429 exponencial 23. Y me da 3.23, a ver, 3.2399. Lo voy a dejar hasta ahí, aunque siguen los valores, lo voy a aproximar por 10. A ver, por 10 a la 24. Por 10 a la 24 moléculas. Esa sería entonces nuestra respuesta. La cantidad de moléculas que existen en un cilindro de 0.25 metros cúbicos a una temperatura de 10 grados Celsius y con una presión de 0.5 atmósferas es de 3.2399 por 10 a la 24 moléculas. Esa sería entonces la respuesta para este ejercicio.